Otra vez un saludo cordial a todos ustedes conectados aquí en vivo o viendo esta grabación. Aquí estamos en nuestro curso, Las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Hoy estudiamos la lección 6 y vamos a estar estudiando el sexto mandamiento también, hablando del regalo de Dios que es el matrimonio, lo que Dios protege con este mandamiento, y también vamos a ver que hay mucho de qué hablar hoy en día en nuestra sociedad sobre este mandamiento. Entonces, sin nada más, vamos a orar para empezar. Querido Padre Celestial, pedimos tu bendición en nuestro estudio hoy. No pedimos basándonos en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Abre nuestros corazones para aprender y creer lo que nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a comenzar por repasar. Entonces, vamos a empezar repasando las preguntas que les puse en el grupo, en línea, en el grupo de WhatsApp. Pero antes vamos a saludar a dos personas más conectados para nuestro estudio de hoy. Saludamos a Javier Rivas. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mi pastor, y a todos mis compañeros. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y a usted, Javier, es un privilegio. Saludamos también a José. José Tandayamo. José, buenas noches, bienvenido. Pastor, buenas noches, Señor le bendiga, pastor. Muchas gracias, muchísimas gracias igualmente. Adelante, entonces, aquí con nuestras preguntas. Vamos a empezar con algo sencillo. Quisiéramos recordar el mandamiento que estamos estudiando hoy. ¿Cuál es el sexto mandamiento? ¿Cuál es el sexto mandamiento? Empezamos con Mayela. Mayela, por favor. No cometerás adulterio. Sí, gracias, Mayela. Vamos a estar hablando de ese mandamiento y vamos a ver que hay mucho más que Dios nos da en este mandamiento, mucho más, ¿verdad? Él va a hablar con nosotros sobre, sí, el adulterio, pero también con todo lo que tiene que ver con la bendición del matrimonio y también los abusos que vemos hoy en día. Vamos a comenzar con Génesis. Hoy vamos a ver el establecimiento del matrimonio, pero con la caída del pecado vemos que el ser humano con su naturaleza pecaminosa va a torcer este mandamiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver el plan bonito de Dios para el hogar cristiano y muchos abusos también al mismo tiempo, desafortunadamente. Antes de seguir, saludamos a unas personas más. Saludamos a Vilma. Vilma, buenas noches, bienvenida. Vilma, tiene el micrófono desactivado. Vilma, buenas noches, bienvenida. Vilma, ¿me escucha? Bueno, Vilma, no podemos escucharle. Tal vez más tarde, Vilma. Saludamos también a Sandra Soria. Ahora sí. Vilma, buenas noches. Bueno, Vilma. Buenas. Ahora escuchamos. Muy bien, Vilma. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, nuevamente gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Vilma. Saludamos también a Sandra ahora. Sandra Soria. Buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, mi pastor. Dios me lo bendiga. Dios me los bendiga a cada uno de mis compañeros también. Y como siempre, es un privilegio contar con estas clases, estar aquí al pie del cañón para aprender un poquito más. Siempre muy bendecida de poder permanecer en este curso, en esta escuela, contar con personal muy amable, muy atento.
Y pues la verdad es que siempre bendecida, siempre me siento muy bendecida de estar presente en cada reunión, en cada clase. Y pues mi afecto, mi cariño, les mando un fuerte abrazo a usted, a cada uno de mis compañeros de aquí de Tepic, Nayarit, México. Desde Tepic, otra vez, gracias Sandra, gracias por sus palabras. Para nosotros de Academia Cristo también es un privilegio poder estar en estos estudios con ustedes, a los fieles. También saludamos a Daniel Giraldo. Daniel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pastor Andrew. Buenas noches a todos los hermanos. Muchas bendiciones a todos. Un abrazo fraternal desde Pereira, Colombia. Y es un privilegio, como siempre, estar estudiando la palabra con todos ustedes. Muchas gracias. Igualmente es un privilegio. Gracias, Daniel. Saludamos a Claudia Crespo. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Igualmente. Saludamos también a María Espinosa. María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Les mando un saludo y como decía mi hermano anteriormente, un privilegio de estar aprendiendo cada día, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y le envío muchos saludos desde Chile. Desde Chile. Muy bien, María. Una bendición. También saludamos a Olga. Olga, buenas noches, bienvenida. Olga, parece que Olga perdió su conexión. Ok, regresamos a Olga más tarde. María Acuña, buenas noches, bienvenida. Pastor Johnson, buenas noches, Dios me le bendiga a los hermanos y a usted. Saludo para usted y su familia. Dios bendiga. Muchas gracias, igualmente María Acuña. Aracelis, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Dios los bendiga. Gracias. Muy bien, bendecido estando aquí con ustedes y Qué especialmente bueno, con gloria a usted, Dios. Aracelis. Muy bien, Sí, sí. gloria a Dios. Y saludamos a José Albino. José Albino está batallando. José Albino, buenas noches, bienvenido. Nos escucha, José Albino, buenas noches. Tiene el micrófono desactivado, José Albino. Vemos que estás hablando, pero no podemos escucharle. Ahora sí. Sí, mi pastor, ¿me escucha? Ahora sí. Mi pastor, buenas noches, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Igualmente, qué bendición escuchar todas las voces esta noche. Y todos llegando al mismo tiempo. Excelente. Octavio Alonso, buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Muy bien, gracias, Octavio. Y saludamos a Olga. Olga, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, saludos. Bien, sí, gracias, Olga, igualmente. Entonces, muchas personas llegaron al mismo tiempo. Qué bendición que todos están, pero apenas mencionamos el mandamiento que estamos estudiando esta noche. Para repasarlo, Mayela nos lo dijo antes. ¿Podría repetirlo para todos, por favor? Mayela, el sexto mandamiento que estamos estudiando hoy, por favor. Amén, pastor. No cometerás adulterio. Bien. Y ya dijimos que vamos a estar ya dimos que ya estamos hablando del matrimonio hoy, pero no solo de este tema del adulterio. Vemos que es un tema muy amplio que estudiamos hoy en día. Podríamos nombrar entonces bendiciones. El video mencionó algunos
algunas bendiciones que Dios nos da a través del matrimonio. ¿Quién nos podría mencionar unas de las bendiciones? Silvia, por favor. Las bendiciones del matrimonio son el compañerismo, el amor sexual y los hijos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Entonces, Dios estableció el hogar cristiano para nuestro bien, ¿verdad? Desde el principio. En Génesis 2 vemos que Dios proveó para el compañerismo de los seres humanos, hombre y mujer, para trabajar en equipo, y les dio también la bendición de formar un solo ser, y entendemos que eso es como unidos en el matrimonio, pero también habla la Biblia sobre la bendición del amor sexual. Dentro del matrimonio es una bendición, fuera del matrimonio es un pecado. Entonces, si lo utilizamos como Dios quiere, en una pareja ya casada, es una gran bendición. Pero no es necesario, no es una bendición fuera del matrimonio, usándolo como Dios no quiere. Y últimamente hablamos de niños, ¿verdad? O hijos. Entonces son cosas que Dios provee dentro del matrimonio. Algo muy bonito que Él estableció, y especialmente lo vemos desde el principio de la Biblia en Génesis 2, todo el capítulo. Pero ¿qué pasa al principio de Génesis 3? Se cayeron en el pecado el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, lo que Dios creó bonito, vemos que no siempre es perfecto ni bonito aquí en este mundo caído. Entonces, vamos a ver hoy en día los problemas. Se menciona uno de los problemas dentro del mandamiento mismo, ¿verdad? Del adulterio que destruye el matrimonio. Pero también hay otras cosas de que hablar acerca del matrimonio. Un aporte más, Daniel Giraldo. Veo la mano allá. Sí, pastor. Sobre las bendiciones del matrimonio, hablando pues del compañerismo y del amor sexual también, nos lo habla en Eclesiastés, ¿sí? En Eclesiastés 4 nos habla de que mejor es uno que dos, porque tendrán mejor paga de su trabajo, y si uno cayere el otro lo levantará. Y ahí habla de lo que es el amor, el compañerismo, y cuando dice que dos se calentarán mutuamente, también nos habla del amor sexual, ¿sí? Entonces ahí también nos puede ilustrar un poco en Eclesiastés 4 a partir del versículo 9. Sí, excelente. Muchas gracias por mencionar esto. Les animo a leer esta parte de la Biblia, tal vez antes de a ustedes, los demás, a lo que nos mencionó allá nuestro compañero Daniel Giraldo. Sí, pues sería bueno leer eso. La bendición de poder ayudar el uno a la otra, ¿verdad? De que es la bendición de este compañerismo, de trabajar en equipo. Bien, gracias, Daniel Giraldo. Otra pregunta, y es algo muy básica, ¿verdad? Pero importante, un punto que enfatizar. ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Quién fue? María Espinosa desde Chile, por favor. María. Dios, pastor, Dios lo instituyó. Exactamente. Entonces, una vez le preguntaron a Jesús sobre el matrimonio y si está bien divorciarse. ¿Y para dónde va Jesucristo inmediatamente? Habla del momento. ¿Algo que añadir, Aracelis? Bueno, vea, desde el principio el matrimonio ha sido una ley secta del Evangelio, que se instituyó con el fin de que perdurara pues el matrimonio, ¿cierto? La pareja. Un matrimonio es la imagen del amor de Dios con nosotros.
Entonces Sí. yo le hago una pregunta. Dios hace de los dos esposos una sola existencia, ¿cierto? Los dos forman una sola carne. Entonces yo le hago una pregunta al pastor. ¿Vea? Cuando, por ejemplo, el esposo se va de la casa y forma otra familia, en su intimidad ellos forman una sola carne también. Bueno, entonces, gracias a Aracelis, vamos a estar hablando de todos esos temas. Es importante recordar, entonces Jesucristo en Mateo 19 contesta esta pregunta a Aracelis. Entonces, dice Jesucristo en Mateo 19, pero le preguntaron sobre el bautismo, el matrimonio. Jesucristo dice, hablando de eso, después de establecer que es Dios que estableció el matrimonio como creador, dice Jesucristo, y yo les digo, salvo por causa de fornicación, o sea, de adulterio, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El que se casa con el divorciado también comete adulterio. Entonces, dice, salvo por causa de fornicación. Entonces, si me preguntó Araceli, si un hombre, si él sale del matrimonio, abandona a su esposa, a su cónyuge, a lo que Dios ha establecido, y forma una familia con otra, él ha abandonado. Y la esposa en este caso tiene el derecho bíblico de divorciarse de él. Y ella es inocente en este caso. Entonces, y ese hombre ha hecho lo que es pecado en todas formas. El abandonar a su esposa, el cometer adulterio con otra, él ha quebrantado completamente este matrimonio y enfatizamos el punto, ¿verdad? Que es Dios en el sexto día de creación que estableció, que instituyó el matrimonio. Bueno, antes de seguir adelante se me dio cuenta que hay dos personas que no hemos saludado todavía. Karen, buenas noches, bienvenida Karen. Buenas noches, pastor, gracias. Un placer, Karen, también un placer estar con usted. ¿Quién más? William también aquí está con nosotros. William, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza, pero aquí estoy. Excelente. Listo para estudiar. Gracias, William. Aquí estamos, entonces, en el sexto día de creación. Sabemos lo que pasó después en el tercer capítulo de Génesis. Se cayeron en el pecado y tantos problemas, como nos mencionó Aracelis, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los pasajes donde vemos lo que quebranta, lo que Dios estableció, los pecados que dan al partido inocente, a la persona inocente, el derecho bíblico de divorciarse. De decir que ya es quebrantado el matrimonio por las acciones de la otra persona. Pero porque vivimos en un mundo caído. Y en el jardín de Edén, en el huerto no tenían esos problemas. ¿Por qué? Porque vivían en la perfección. Y parte de esa perfección fue el matrimonio. Bueno, más. Entonces, eso es algo que Aracelis también mencionó, pero vamos a enfatizar el punto. ¿Cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar el evangelio? Entonces, parte del video también, ¿cómo usa Dios la imagen del matrimonio para mostrar qué es el evangelio, las buenas nuevas? ¿Quién quisiera responder la pregunta? Javier Rivas, por favor. Javier. Ahí aparece la lectura de Efesios 5, 30, 31, donde dice el Señor que el esposo ame a su esposa, así como Cristo amó la iglesia.
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Es decir que en este texto, en esta parte de la Biblia, Dios usa el matrimonio, ¿sí? Para mostrar el evangelio. Bueno, sí, muchas gracias, Javier. Y es la cita, la cita exacta de que estamos pensando aquí de Efesios 5. Ahí la tienen en la pantalla. Empieza con unas palabras a veces difíciles, ¿verdad? Habla de someterse a sus esposos. Pero vemos que también iba a recibir un papel difícil el hombre en este caso, que es lo que Javier nos dijo, ¿verdad? Es entregarse por su esposa, como Jesucristo se entregó por nosotros, por su iglesia, ¿verdad? Por su pueblo, por nosotros. Entonces nosotros también pensamos en eso. Entonces habla también de del esposo como cabeza, pero como Cristo es cabeza de la iglesia, sacrificándose a sí mismo, ¿verdad? No significa que el hombre es el dictador de la casa, que manda, que espera ser servido. Es que él es el primer siervo, ¿verdad? Que él muestra el amor cristiano por entregarse por su esposa, como Jesucristo se entregó por la iglesia. Entonces es algo difícil. Nos mencionó antes, sería bueno leer Eclesiastes 4. También las palabras aquí están en la pantalla de Efesios 5, pero sería muy bueno meditar en estas palabras esta noche. De Efesios 5, empieza con versículo 22 y yendo al final del capítulo, y hasta en capítulo 6 habla también sobre el matrimonio y el hogar cristiano, el modelo que vamos a querer seguir. Entonces sería bueno pasar un poco de tiempo pensando en lo que dice Jesucristo, el modelo a nosotros. Jesucristo, el ejemplo de cómo amar a otra persona, el ejemplo especialmente para los esposos dentro del matrimonio, amando a su esposa, entregándose, sacrificándose, poniendo sus intereses y necesidades encima de los suyos. Es algo importante recordar dentro del matrimonio. Bueno, y vamos a estudiarlo más aquí en la clase. También vamos a tocar otros temas sobre el divorcio, cuando está bien divorciarse. Eso es algo de que hablar otra vez con las escrituras como guía. También vamos a hablar un poco de la homosexualidad y qué es y por qué no tiene que ver nada con el plan de Dios. Y bueno, también quisiéramos hablar de, ¿qué es el plan de Dios para los papeles dentro del matrimonio? Pero antes de seguir adelante, vamos a saludar a unas personas que no hemos saludado todavía. César Augusto. César Augusto, buenas noches, bienvenido. Pastor, buenas noches, bendiciones para todos. Aquí estoy, pastor, pues gracias a Dios que llegué. Hoy ha estado lloviendo mucho por este municipio y estaba sin carga, pero bueno, acabo de llegar y me conecté, pastor, gracias a Dios. Bueno que se pudo conectar, César Augusto, una bendición. Gracias por estar. Y también saludamos a Snyder Palacios, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Asimismo, mi hermano aquí está lloviendo, entonces, por la razón tampoco se puede conectar, pero ahí estamos para aprender. Bendiciones. Gracias por estar aquí, Snyder. Qué bendición estar aquí contigo también. Una vez mi hija hacía un ensayo sobre Colombia y
ella encontró algo, no sé si es verdadero o no, que Colombia es el país más lluvioso del mundo. Entonces, puede ser por eso, pero gracias por conectarse de todas formas desde su municipio allá en Colombia. Bien, mucho de qué hablar hoy. Vamos a seguir adelante con el estudio de hoy. Jesús es como un esposo amoroso, sacrificándose a sí mismo. Entonces, alguien en el chat menciona, ¿y qué pasa cuando las iglesias toman unos pasajes fuera de contexto, como hablando de este pasaje de que las casadas, las esposas, honran a sus propios esposos como honran al Señor y someterse a ellos? Bueno, vamos a querer, eso es un pasaje, es muy malo tomar este pasaje fuera del contexto, pero es porque sin ver el papel del hombre, de entregarse por su esposa como Jesucristo se entregó por la iglesia, sería algo muy difícil, ¿verdad? Muy pesado. Pero si hay un esposo que ama a su esposa así, es mucho más fácil que los dos desarrollar los dos papeles. Entonces, también en los últimos capítulos de Apocalipsis habla de la iglesia como esposa radiante, ¿verdad? Limpiada por la salvación que tiene en Jesucristo. Entonces utiliza la Biblia, el matrimonio, para explicarnos lo que es la relación entre Jesús y su iglesia. Bien, ok. Seguimos con otros puntos que vamos a querer enfatizar. El sexto mandamiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Entonces, a veces piensan, y vamos a enfatizar este punto también, ¿cuál es el amor en el matrimonio? Es más que un sentimiento, es una promesa, ¿verdad? Prometer o comprometerse, tal vez mejor dicho, comprometerse a ser fiel, ¿verdad? Servir, amar al otro, poner sus intereses primero. El adulterio entonces quebranta eso, pero tiene que ver más, no solamente es adulterio. Jesucristo en Mateo 5 habla de este matrimonio y él dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no solamente es el acto sexual que Dios condena en este matrimonio, también es el deseo sexual, ¿verdad? No es malo tener ese deseo, pero codiciar o desear lo que Dios no ha dado a una persona no es bueno, ¿verdad? Es fuera del plan de Dios. Entonces, no solamente es como actuamos, sino también nuestros pensamientos y palabras también. En Efesios 4:29 escuchamos que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice, no pronuncian ustedes ninguna palabra obscena. Entonces también Dios quiere que nuestras palabras sean limpias o libres de hablar, de abusar de su don del sexo que es dentro del matrimonio, ¿verdad? Es lo que Dios quiere para nosotros. Mateo 5:27-28 son las palabras que leí de Jesucristo. Efesios 4:29 son las palabras del apóstol Pablo que leímos. Otra cosa, Jesús es la respuesta. Entonces, especialmente con este mandamiento, la ley funciona como espejo, ¿verdad? Muchas personas que pueden pensar en sus pecados del pasado, ¿verdad? De pensamiento y palabra y de acción. Muchas veces los resultados
las consecuencias terrenales de los pecados contra este mandamiento pueden ser grandes, ¿verdad? Embarazos fuera del matrimonio. Y muchas otras cosas, quebranta familias. Entonces todo el mundo sabe lo que pasa en secreto, ¿verdad? Entonces hay mucha vergüenza con este mandamiento a veces. Hay muchos sentimientos de culpa por lo que uno ha hecho en el pasado. Pero recordamos que Jesucristo también murió por estos mandamientos también. Y como dice en Hebreos 7:27, que el sacrificio de Jesucristo, entonces eso es lo que dice, Jesucristo hizo eso, su sacrificio, una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces Jesucristo se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Por los pecados sexuales de nosotros, ¿verdad? De cada persona aquí. Entonces, si tienes vergüenza en el pasado, si recuerdas los pecados del pasado contra este mandamiento, por no guardar lo que Dios quiere en este mandamiento de usar su bendición de sexo fuera del matrimonio, si lo has hecho antes, sí, que sepa que estos pecados también son perdonados en Cristo Jesús. Jesús es la respuesta de todos nuestros pecados y incluye también los pecados contra estos mandamientos. Entonces nos libra, ¿verdad? Del castigo de esos pecados. A veces sí, seguimos teniendo consecuencias terrenales, pero no hay castigo eterno. Entonces, eso es las buenas nuevas de Jesucristo. También nos motiva, ¿verdad? Un pasaje favorito mío que tiene que ver con este mandamiento está en 1 de Corintios. Entonces, está hablando, es dentro 1 de Corintios 6, que habla de los pecados sexuales, y 1 de Corintios 7, que habla de problemas en el matrimonio, y al último capítulo de 1 de Corintios 6 es, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes han sido pagado, por lo tanto den gloria a Dios en su cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio de redimir a nosotros? La sangre de Jesucristo, ¿verdad? Eso, no, somos limpios del temor de castigo de nuestros pecados y somos comprados por la sangre de Jesucristo, preciosos, ¿verdad? Entonces, el cuerpo que tenemos es redimido por Dios, por la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a querer honrar al Señor con el cuerpo que tenemos, ¿verdad? Libres de pecado, libres de vergüenza, con ese deseo de vivir por Él. Entonces, eso incluye todas las formas de relaciones que tenemos, respetando lo que Dios quiere en el matrimonio. Sencillamente, el principio bíblico es que Dios estableció el matrimonio. Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida. Es el plan de Dios, que sea un hombre y una mujer para toda la vida. Eso excluye la homosexualidad. Hay muchos pasajes que hablan de eso. En Romanos 1, 1 de Corintios 6, Levítico 18. También excluye tener muchas relaciones sexuales. Dios quiere que eso sea dentro del matrimonio. Excluye tener más que una sola mujer al mismo tiempo, ¿verdad? Para el hombre. Entonces, eso es el plan de Dios. Y comprados nosotros por la sangre de Jesucristo, vamos a querer hacer lo que Dios quiere. La lectura de hoy habla de la tentación de José. Y cuando él fue joven, sabemos la dificultad para los jóvenes, ¿verdad?
en cumplir este mandamiento. Escuchamos la voz de José hablando a ella frente a esta tentación. ¿Y qué es su respuesta? No es ¿qué va a decir tu esposo? No vas a decir, tu esposo es mi jefe. ¿Qué dice José? ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Entonces recordamos que Dios nos ama y vamos a querer agradecer a Él con nuestras acciones acerca de este mandamiento. Eso entonces recordamos que es el matrimonio, algo bonito que Dios estableció, ¿verdad? Vamos a querer recordar esos principios bíblicos. Eso es una imagen muy bonita, ¿verdad? Pero sabemos que en este mundo caído hay tantas circunstancias. Aracelis nos mencionó algo antes, ¿verdad? Que, bueno, la boda es bonita, pero después todo se cae mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada circunstancia? Recordamos los principios bíblicos que tenemos, repasamos lo que dice la Biblia sobre algunas circunstancias, aplicamos lo que aprendemos allá en la Biblia a nuestra circunstancia, la situación en que estamos, y hacemos todo posible como hijos redimidos de Dios, cumplir su voluntad con nuestras vidas. Y no siempre es fácil, pero recordamos lo que Dios dice en su palabra y eso es nuestra guía. Hasta este punto, vamos a tomar un momento para que yo pueda respirar y ustedes pueden comentar, aportar o preguntar. ¿Algo que compartir? Sí, pregunta buena, Octavio. Vamos a hablar del divorcio más adelante. Vamos a regresar a esta pregunta que él hizo en el grupo, que si una persona divorciada puede llevar un ministerio. Vamos a regresar a esta pregunta. Gracias, Octavio. Después de que hablamos del divorcio, por favor de repetir esta pregunta. ¿Alguien más? Claudia, por favor. Claudia, le doy la palabra. Mi pregunta no me quedó bien claro de si una persona después de divorciarse puede volver a casarse. Sí, ok. Eso vamos a poner aquí en la pantalla. Entonces, el divorcio siempre involucra pecado, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante. Pero puede ser que hay un partido que es inocente, ¿verdad? Que no comete pecados que quebrantan un matrimonio. Y vamos a ver qué vamos a querer ver después. Pues sabemos que la ley de Dios es espejo, nos muestra cuando hemos caído en el pecado. El perdón que tenemos en Cristo nos motiva a buscar cómo vivir por Dios. Entonces, es otra pregunta que vamos a contestar específicamente, Claudia, más adelante. Bien, ok. Ahora vamos a seguir. Entonces, hay papeles diferentes, pero empezamos con esto. El hombre no es mejor de la mujer, ni la mujer mejor que el hombre, ¿verdad? Son iguales. Entonces, un pasaje que habla de esta igualdad que tenemos en los ojos de Dios sería Gálatas 3, versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. En el versículo después habla de todos los creyentes como herederos de la promesa de Abraham. Entonces todos nosotros somos unos, pero hay papeles diferentes y no hay otra manera que decirlo.
Ya leímos lo de Efesios 5. Ya leímos, se puede leer también que habla de esa distinción en 1 de Corintios, creo que es capítulo 11, que habla del mismo tema. Déjame confirmar eso. Sí, 1 de Corintios 11. Entonces sí, hay papeles diferentes. Especialmente la Biblia habla de papeles diferentes en la iglesia y en el matrimonio. Entonces, vamos a querer respetar lo que dice la Biblia, aun y cuando sea algo difícil. Voy a poner unos pasajes aquí en la pantalla y quisiera que ustedes comentan acerca de las palabras y su relación con el matrimonio. ¿Qué significa esta palabra pacto? ¿En qué sentido es un pacto el matrimonio? Cualquier persona que quisiera responder. César Augusto, por favor. Sí, pastor. Bueno, un pacto es también como un voto, pastor, un voto que se hace y es como un juramento a la vez, que uno va a cumplir, digamos, por el resto de su vida. Es como algo que es un pacto o es un voto delante de Dios. Sí, exactamente. Sí, es un voto, cuando uno hace un pacto en este mundo es entre, bueno, generalmente es bilateral, ¿verdad? Entre dos grupos o dos personas que llegan a un acuerdo. El pacto del matrimonio es interesante porque Jesucristo en Mateo 19 habla de este pacto entre tres, ¿verdad? Hombre, mujer y Dios también. Hay una promesa del esposo a esposa y viceversa, pero también a Dios y Dios une a los dos. Entonces, un pacto especial es un compromiso, ¿verdad? Algo interesante es a veces hablamos de los sentimientos de amor o a veces hablamos como si fuera el amor siempre y solo un sentimiento. La Biblia no habla tanto así. Sí hay un sentimiento romántico, tal vez, pero el amor no es 100% eso. De hecho, cuando la Biblia habla del amor, más habla de la promesa, ¿verdad? El amor de Dios para nosotros, ¿qué es? Es que Él dio a nosotros su propio Hijo, en la acción, ¿verdad? Y en la Biblia también vemos que el pacto es la promesa y entonces la base del matrimonio no es un sentimiento, es una promesa. Bien, gracias César Augusto. Veo la mano de María Acuña. María Acuña, le doy la palabra. Pastor, una pregunta. Si es un pacto que Dios une al esposo y a la esposa, que dice que cuando se casan no lo separa el hombre, solo la muerte. Entonces, ¿por qué está el divorcio? Existe, o sea, hoy día las leyes divorcian y aún en el eclesiástico también divorcian, aún en el cristiano también aceptan el divorcio. Cuando dice aquí en Corintios 7, 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que él, a ver, perdón, estoy leyendo mal. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué me dice de eso, pastor? Gracias, María Acuña. Vamos a tocar este tema y dame un momento más, María Acuña. Vamos a poner los pasajes que tienen que ver con el matrimonio aquí en la pantalla para poder contestar esta pregunta. Pero empezamos con esto. En el matrimonio que Dios quiere, la promesa es el ancla y no un sentimiento que va y viene. Ese es el primer punto que vamos a querer ver. Entonces, y acerca de lo que nos dijo María Acuña,
no hay ningún pasaje de la Biblia que habla de un divorcio permitido porque los sentimientos cambiaron. Es un punto importante. ¿Verdad? Bien, entonces el pacto está de acuerdo. Los dos dicen que estamos de acuerdo en un plan, en una mejor dicho, no es un plan, es una promesa para pasar la vida juntos, ¿verdad? Hasta la muerte. Es la promesa del matrimonio. El amor, otra vez recordamos, ¿qué tiene que ver? Ya, bueno, voy a poner lo que tengo porque ya hablamos de eso. El amor es más que un sentimiento. Unas palabras sabias aquí en la pantalla. El amor cristiano es una preocupación profunda por otro que nos lleva a actuar según sea mejor para esa persona. Entonces es una preocupación profunda que nos lleva a actuar según lo que sea mejor para esa persona. Poner las necesidades de la otra persona encima de nuestras es basado en el amor de Dios para nosotros. También, perdón. ¿Qué tiene que ver el perdón con el matrimonio? Bueno, yo me casé a mi esposa en diciembre de 2002, entonces voy a cumplir 20 años. Vamos a cumplir, mejor dicho, vamos a cumplir 20 años de matrimonio el mes que viene. Y bueno, dentro del matrimonio los dos son pecadores, ¿verdad? Entonces somos justificados en Cristo, pero hay mucho lugar para para el perdón entre los dos, ¿verdad? Y querrán aprender cómo perdonar o hablar de sus pecados, de la confesión del pecado y el perdón. Es algo importante. Elise, un comentario bueno dentro del chat que dice que y la infidelidad, bueno, eso es otra cosa. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque es actualmente quebranta el matrimonio. Hay otros pecados que no. El pecado de hablar mal a su esposa, eso no es, bíblicamente no es base de divorcio, pero vamos a querer pedir perdón y perdonar por las palabras feas que decimos. Es muy importante enfocarnos en eso. Efesios 4, inmediatamente antes de Efesios 5, habla del perdón de Dios que hemos recibido y pensando en esto, motivado por el perdón que hemos recibido, que perdonemos a otros. Sacrificio también es otro término importante. Colocar los intereses del otro arriba de sus propios intereses. Tema tan importante, ¿verdad? Lo hemos dicho antes. Es algo muy importante en el matrimonio. No pensar en primer lugar nuestros propios intereses. Filipenses 2 nos dice eso, ¿verdad? No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. En Filipenses 2 no está hablando especialmente acerca del matrimonio, pero es un pasaje muy importante para para el matrimonio, ¿verdad? Recordar esto. Ok. Y es un sacrificio a servir a otra persona. Ahora tenemos algo acerca del divorcio y hay muchas preguntas, entonces vamos a pasar un poco de tiempo. Un pasaje sencillo para empezar. ¿Qué dice Dios sobre el divorcio? ¿A él le gusta el divorcio? Es sencillo, otra pregunta sencilla pero importante. Sencillamente la respuesta es no, ¿verdad? No a él. De hecho, utiliza palabras como fuertes.
Malaquías 2, 16. Dios no solamente es que no le gusta, es que él odia, aborrece el divorcio, ¿verdad? Entonces, porque Dios hizo un plan bonito para el hogar y quebranta este plan, ¿verdad? Quebranta el matrimonio, quebranta el sexto mandamiento y quebranta el plan de Dios hecho para nuestro bien. Entonces es algo que Dios aborrece, según Malaquías 2 en el Antiguo Testamento. También en Mateo 19, otra vez esta primera parte de Mateo 19, habla mucho en ese capítulo Jesucristo sobre el divorcio y dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Entonces no es nuestro derecho a separarnos de nuestra esposa o nuestro esposo, porque no es nuestra decisión, es Dios que ha unido el hombre a la mujer. Lo leemos en el primer matrimonio entre Adán y Eva en Génesis 2 y sigue siendo igual hoy en día, ¿verdad? Jesucristo habla de la creación cuando habla del plan de Dios para nosotros hoy en día. Entonces, el divorcio siempre involucra el pecado. No es posible tener divorcio sin pecado. Pero, dicho esto, y como Elise nos mencionó en el chat, hay ocasiones cuando Dios permite el divorcio. Va a involucrar, sí, pecado, pero no es algo importante recordar eso. Eso es 1 Corintios 7:15. El capítulo de 1 de Corintios 7 habla mucho del matrimonio. Al final hay una pregunta en el chat sobre el matrimonio. Enfatiza el punto el apóstol Pablo, quien es soltero toda su vida, ¿verdad? Que está bien ser soltero, ¿verdad? Está bien, él soltero toda su vida. Entonces no es mejor o no es un sacramento o no recibimos un lugar mejor en los ojos de Dios por ser casados. No es así. Pero en la primera parte, Pablo habla de los que son casados o que se van a casar. Eso es lo que dice. Pero si el no creyente, hablando de un matrimonio, quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Entonces, Dios permite el divorcio en el caso de abandono. Entonces, si hay una mujer que abandona a su esposo, que no quiere vivir con él, no quiere disfrutar de las bendiciones de que hablamos, de compañerismo y alegría sexual y de hijos, no quiere estar en este estado con su esposo, es abandono y es su culpa. Entonces, que sea esposa o esposo, la persona que no abandonó, si es la persona inocente, puede divorciarse. Bueno, entonces pregunta de Karen. Entonces, solo por la ley civil. Entonces, en el Nuevo Testamento no diferencia entre ser casado por la ley civil o por la iglesia. De hecho, no tenemos ningún ejemplo en el Nuevo Testamento de ninguna persona casándose en un culto cristiano, ¿verdad? En la iglesia. Todos los matrimonios en ese tiempo fueran por la ley civil.
Entonces, cuando hablamos aquí, estamos hablando de eso. Entonces, aquí ¿qué dice el pasaje? Si el otro abandona el matrimonio, está bien divorciarse. Si no abandona el matrimonio, somos todavía obligados. Entonces, no están obligados si abandona, si se separa la otra persona, pero caso contrario, estamos todavía obligados dentro del matrimonio porque es el plan de Dios. Y nuestro deseo va a ser honrar a Dios por respetar la promesa que hicimos. Bien, ok. Otra cosa, Jesucristo, palabras que leímos antes, en otra ocasión donde Dios permite el divorcio, palabras de Jesucristo, dice sobre el divorcio, yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, enfocando en este caso en estas palabras, salvo por causa de fornicación. Entonces, nosotros creemos las palabras de Jesucristo aquí, ¿verdad? Que él dice que por causa de fornicación, entendiendo su sentido aquí, está bien divorciarse, ¿verdad? Entonces, puede ser, y podemos hasta vivir como, hasta perdonar a la persona que comete adulterio, que tiene sexo fuera del matrimonio. Podría la esposa inocente perdonar a él, entonces dejar el derecho de castigarlo en sentido cristiano y divorciarse de él, y sería dentro de sus derechos bíblicos. Bien, vamos a hablar también de la pregunta de casarse de nuevo. Aquí tenemos, ¿pueden volver a casarse los cristianos después de un divorcio? Entonces, es una pregunta amplia y leemos que no es nada, ¿verdad? No es nada como, divorciarse, casarse de nuevo. Entonces, empezamos con este punto. Alguien que se divorcia para casarse con otro está pecando, no hay duda. Segundo punto, vamos a querer ver los frutos de arrepentimiento. Entonces, sí. Ok, bueno, antes vamos a contestar la pregunta de Elise. Entonces, porque habla del maltrato verbal y físico que se pone en riesgo la entrega de los miembros. Muchas veces incluimos eso dentro de abandono. Entonces, esta persona, por hacer algo así, por maltratar a su esposa, hablamos del abandono del lugar, pero eso sería un abandono, podemos decir. Bueno, y vamos a querer siempre analizar las circunstancias mismas, pero podemos decir que eso sería un abandono. Todavía está en casa, pero un abandono completo de la promesa de amar a la esposa, ¿verdad? Entonces, tan extremo que eso también nos llama a decir que a esa persona, la persona que hace el abuso, ya ha quebrantado ese matrimonio, ha abandonado lo que es lo que Dios quiere. Bueno, tenemos una pregunta. Karen. Sí, pastor. Lo que pasa, hace un momento comentaba, en algún momento tuve adulterio en mi matrimonio y decidí continuar con el matrimonio, pero a raíz de eso vi que mi esposo cambió mucho conmigo, ya no es, no se interesa mucho por mis cosas, siempre vivimos más como amigos, pero sí, no sé, no quiero faltar a la palabra de Dios al divorciarme, porque aún recuerdo cuando me casé,
Mi esposo no va a la iglesia conmigo, respeta mis creencias, pero él no tiene una creencia como tal. Entonces, recuerdo cuando me casé, me llegó una palabra donde decía que una cuerda de 3 hilos era más difícil de romper. Entonces se refería a estar Dios en medio de nuestro matrimonio, pero mi esposo nunca lo ha aceptado así. Tan es así pues que entró el adulterio en nuestro matrimonio. Y no sé, a veces he pensado en divorciarme, pero me aguanto porque no quiero faltar a eso. Y he leído en partes que solo me podría volver a casar si faltara a mi esposo, pero pues no quiero que pase eso. Sí, bueno, entonces, bueno, una cosa, gracias por compartir, Karen. Es difícil, ¿verdad? Vivir así. Yo sé que no es fácil. En 1 Corintios 7, Dios a través del apóstol Pablo nos habla de casos difíciles. Habla del abandono. En el versículo anterior, en versículo 14, habla de situaciones donde el esposo no es creyente y la esposa sí. Y habla del hecho que el esposo puede ser santificado por su esposa. Y en eso entendemos que puede dar un buen testimonio. ¿Cómo somos santificados? Es por la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Entonces puede ser un buen testimonio y a veces es difícil. Una cosa que diría es que si uno toma la decisión, o como decidiste, de estar en el matrimonio, tenía el derecho de casarse, de divorciarse, pero si queda en el matrimonio, es importante que los dos son comprometidos. ¿Sí? Entonces, pero es difícil, Karen, es difícil porque, como mencionaste, y como hemos dicho aquí, la base del matrimonio es el amor de Cristo. Y si para uno el amor de Cristo no es nada, va a ser difícil. Voy a estar orando por ti, Karen. Sí. Y en este caso, entonces, hablando otra vez aquí en los casos de un divorcio, ¿qué hacemos como cristianos? Recordamos, hay tantas circunstancias, ¿verdad? En un mundo caído, aquí estamos en Romanos 8, Pablo, otra vez inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, habla de la creación donde vivimos, y él dice, hablando de esa creación, porque que dice la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad. Y está hablando del estado caído, de la caída de la creación. Hay tantas circunstancias difíciles en este mundo. Entonces pedimos la sabiduría que Dios nos da en su palabra por medio del Espíritu Santo. Reconocemos los principios bíblicos y como creyentes, como Karen y otras personas, en cada circunstancia buscamos hacer la voluntad de Dios, aun y cuando sea difícil. Bueno, entonces, ¿qué es el proceso de la vida cristiana? Es de arrepentimiento constante, ¿verdad? Y especialmente en el caso de divorcio, vamos a querer aplicarlo. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es primero reconocer el pecado, ¿verdad? Reconocer que es pecado, que merecemos el castigo de Dios. Segundo, es reconocer que somos salvos en Cristo, perdonados en Él, que los pecados son ya perdonados, borrados por la obra salvadora de Jesucristo. Y el último paso es querer mostrar frutos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es eso? Es resultado del arrepentimiento. Después de ver el perdón de Cristo, la próxima cosa que voy a querer hacer es dejar al lado mis pecados.
dejar al lado la vida o el pecado que había cometido y ahora vivir por Cristo, dedicar mi vida a Él, ¿verdad? Como fruto de arrepentimiento. Entonces, en el caso de divorcio, que vamos a querer ver, entonces, vamos a querer ver acciones que fluyen de la fe en el perdón. Entonces, si uno es divorciado, va a querer seguir la voluntad de Dios. Hay un ejemplo en los evangelios. ¿Qué hace un ladrón al arrepentirse? Va a dejar de robar, ¿verdad? No va a ver su pecado, ver su perdón y volver a robar. Ya es otra vida en Cristo, ¿verdad? Va a querer dejar de robar por agradecimiento. Entonces, hay muchos ejemplos complejos dentro del matrimonio, ¿verdad? Puede ser difíciles. Entonces, por ejemplo, si alguien se divorció de su esposa y después se ve su pecado por la ley, ya sabe que, que ha pecado contra Dios, pide y recibe perdón de Dios. En Cristo limpiado los pecados y ahora va a querer vivir por Él. Bueno, entonces puede ser que busca la reconciliación, ¿verdad? Pero cada lista es específica. Si busca la reconciliación con su ex esposa, pero ella ya se casó con otro o no quiere casarse con él de nuevo, hay unos casos en que no es posible la reconciliación. Pero eso sería algo que vamos a querer ver en el corazón del arrepentido después del divorcio. Va a querer como buscar remedio de sus pecados del pasado. La reconciliación puede ser para uno, lo mejor sería permanecer soltero o ser soltera, ¿verdad? Pero no es algo absoluta. En Mateo 19, Jesucristo está hablando con alguien que divorcia con tal de casarse con otra persona, ¿verdad? Eso sería lo que está hablando ahí. Aquí estamos hablando de alguien que se divorció, ya reconoce su pecado y ya tiene del deseo de vivir por Cristo. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Buscar reconciliación, tal vez permanecer soltero. Si no es posible, para él la reconciliación sería en primer lugar volver a casarse. Entonces, lo que dice Mateo 19 está hablando con alguien que se divorcia y inmediatamente casa con otra persona, porque entonces el propósito del divorcio fue casarse con otra persona. En este caso, estamos hablando con alguien que se divorció y tal vez después conoció a Cristo como su Salvador, ya reconoce su error del pasado, se arrepiente, ya es creyente, reconoce su perdón. Y para esta persona, bueno, podemos decir, esa persona podría volver a casarse. Pero en cada circunstancia, ¿qué vamos a hacer? Recordar los pasajes y principios bíblicos, repasarlos, estudiarlos y buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Una persona ya divorciada puede ayudar a los demás divorciados, llevarlos a Cristo, ¿verdad? A ver su pecado, a ver su perdón. Entonces, y vamos a querer ser la luz, ¿verdad? La luz una luz en nuestra manera de actuar. No diciendo que, se me divorció en el pasado, no fue nada, porque sabemos que es algo que Dios no quiere, pero también vivimos en la alegría de arrepentimiento, ¿verdad? La alegría de saber de que somos perdonados y vivimos bajo la gracia de Dios. Ok. Vamos a tomar una pregunta. He visto la mano de José Olvido por un tiempo. Vamos a escuchar de él y después vamos a despedir a ustedes porque ya sé que
es tarde y los que quisieran quedarse después, vamos a hablar un poco después de la despedida. José Albino, por favor. Sí, mi pastor. La pregunta que yo quiero hacer es esta, mi pastor. Por ejemplo, si una persona se separa, por ejemplo, si la esposa de pronto toma decisión a separarse y se separa el esposo y el esposo no quiere separarse de ella, pero ella se separa, pero en medio de la separación no hay ningún maltrato, ninguna causa, pues, que ella pueda separarse por causa del esposo. Y entonces ella se separa y después de separarse se va al mundo y empieza a deleitarse en su mundo. Yo pregunto, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el esposo hacia ella? Gracias, José Albino. Bueno, sabemos si ella en esta situación de separación temporal están todavía casados, ¿verdad? Entonces el pacto todavía existe. Si estoy entendiendo correctamente, el pacto todavía existe, pero ella decide por las tentaciones del pecado y el mundo y su propia naturaleza pecaminosa abandonar el matrimonio. Él tendría respaldo bíblica para divorciarse. Si ella abandona, pero lo que vamos a querer ver, gracias José Albino por la pregunta, lo que vamos a querer ver es un deseo verdadero de parte del creyente de honrar lo que dice Dios sobre el matrimonio. Entonces, eso es lo que, entonces no diciendo que, se fue ella, qué bueno, ya voy a poder divorciarme. El deseo del creyente va a ser honrar el voto del matrimonio, ¿verdad? Honrar el voto del matrimonio, mantener el plan de Dios y batallar por su matrimonio. Gracias, José Albino. Ok, una cosa más. Sencillamente, ya lo mencionamos antes, la homosexualidad, dos cosas que vamos a querer decir. En primer lugar, es un pecado, ¿verdad? No hay duda. Siempre analizamos usando el Antiguo y Nuevo Testamento a ver qué es el deseo de Dios. Vemos que es repetido la prohibición en Levítico 18 y también en el Nuevo Testamento en Romanos 1, en 1 Corintios 6. Entonces es un pecado, pero es un pecado por lo cual Jesucristo murió también. Entonces, si alguien que se ha caído en ese pecado, que es nuestro deber cristiano, llamarle a ver su pecado, y si uno arrepiente, anunciar también para esta persona el amor de Cristo, el perdón de sus pecados. Hay personas que batallan con esa tentación. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Vamos a animarlos a batallar contra la tentación, ¿verdad? A batallar, a hacer todo posible, pidiendo la ayuda de Dios, leyendo la Biblia, creciendo en la fe. Entonces, sí es un pecado, no hay duda. Pero también no es un pecado no perdonable. Es un pecado por lo cual Jesucristo murió y vamos a querer llamar a ellos también, a los que han caído en esta tentación, al arrepentimiento. Última cosa antes de cerrar es que otra batalla para personas es la pornografía. Les puse en el grupo esta tarde un recurso que tenemos de otra vez con la Biblia como guía que habla de cómo luchar contra adicción a la pornografía. Estamos aquí. El internet puede ser una gran bendición, como estamos conectados aquí estudiando la palabra juntos. También para unos es una gran tentación para quebrantar el sexto mandamiento de pensamiento y de deseos codiciosos. Entonces vamos a querer tratar de este tema también de manera, de una manera bíblica. Bien, ok, ya hemos llegado al final de la clase. Una cosa, por un compromiso que tengo la semana que viene, con el trabajo que tengo como presidente de Academia Cristo,
no voy a poder estar en las clases de la semana que viene, pero tenemos un profesor de mucha confianza, profesor pastor Jorge Briones, que va a tomar mi lugar en las clases de la semana que viene. El martes y jueves se hace exactamente igual, por enlace en el grupo, etcétera. Les voy a poner también, les voy a estar ahí atento en el grupo de WhatsApp también sobre sus preguntas o dudas. Pero qué gran gusto estar aquí con ustedes en este curso y esta noche también. Les voy a poner mañana en la mañana la tarea para prepararse para la próxima lección. Bien. Sobre la tarea, sobre las clases de la semana que viene, ¿cualquier duda o pregunta? Ok, bien. Entonces, sí van a tener clases el martes y el jueves también. Van a ser las últimas clases de este curso. El pastor Jorge Briones van a estar con ellos, con ustedes. Él tiene mucho conocimiento de la Biblia, muchos dones de enseñar la palabra. Entonces, estoy seguro que va a ser una bendición para ustedes. Ok, entonces ahora vamos a terminar esta lección con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición del hogar cristiano que nos has dado, la bendición del matrimonio, la bendición de cómo nos creaste. Confesamos que hemos pecado contra el sexto mandamiento, Señor, en nuestras, pensamos en tal vez acciones del pasado o pensamientos o palabras. Perdónanos por los méritos de Jesucristo, por la salvación que Él ganó con su vida y muerte y resurrección. Motívanos, Señor, por el amor que vemos en Cristo Jesús, para que nosotros vivamos una vida que te da gloria en el estado donde estamos, casados o solteros, con hijos, con nietos, con esposos o esposas, en las circunstancias de nuestras vidas, Señor. Danos la voluntad y la sabiduría para darte gloria con nuestras acciones y actitudes. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, fue un placer estar aquí con ustedes. Me voy a quedar por un tiempo después de la despedida, pero hasta la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Fue un placer. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, pastor. Hasta mañana. Gracias. Buenas noches.